¿Qué poder puede doblegar la voluntad de cientos, incluso miles, de personas? ¿Qué fuerza invisible puede llevar a individuos a renunciar a su propio juicio, a su propia autonomía? ¿Qué los impulsa hasta la autodestrucción? Un acto final, irreversible, que desafía la lógica y la razón. Esta no es ficción sacada de una novela distópica. Sucedió en nuestro mundo, en nuestra era, no hace tanto tiempo. Un solo hombre, con la fuerza de su palabra, con un carisma magnético y una visión distorsionada, orquestó una de las mayores tragedias colectivas de la historia moderna. Un evento que aún hoy nos estremece y nos obliga a reflexionar. Su nombre era Jim Jones, un nombre que se ha convertido en sinónimo de manipulación y control, y su escenario fue Jonestown, un lugar que prometía ser un paraíso, pero que se convirtió en un infierno en la tierra. Hoy nos adentramos en un laberinto psicológico construido con soledad, anhelos, miedo y la promesa de pertenencia. Analizaremos cómo un líder carismático supo ver las grietas en la sociedad, las vulnerabilidades de las personas, y las utilizó para sus propios fines, tejiendo una red de control que atrapó a cientos de almas. No necesitó ejércitos ni armas convencionales, ni la fuerza bruta para someter a sus seguidores. Su arsenal era la esperanza, la comunidad y la fe, elementos esenciales de la condición humana, convertidas en herramientas de control y manipulación. El caso de Jonestown es un viaje a las profundidades del control mental, una exploración de los límites de la persuasión. Cómo cientos de personas abandonaron todo, sus familias, sus amigos, sus posesiones, sus vidas, para seguir a un hombre a una jungla remota, un lugar desconocido y lleno de peligros? No hay una sola respuesta simplista, sino una red compleja de factores interconectados que debemos desentrañar. Jim Jones fue producto de su tiempo, un reflejo de las tensiones sociales y políticas de la época, y arquitecto de un microcosmos de locura y desesperación. Esta es una autopsia psicológica, un intento de entender cómo una utopía prometida, un sueño de igualdad y armonía, se transformó en un campo de exterminio voluntario, un acto de suicidio colectivo sin precedentes. La historia de Jonestown es una advertencia sombría y necesaria sobre los peligros de entregar ciegamente el control de nuestra mente, de nuestra voluntad, a cualquier líder, por carismático que sea. Todo comienza en la infancia, en esos años formativos donde se siembran las semillas de lo que seremos. James Warren Jones nació en 1931, en el corazón de Indiana, en un entorno marcado por el aislamiento, la monotonía rural y un profundo vacío emocional que lo marcaría para siempre. Un lugar donde los sueños parecían marchitarse antes de florecer. Su padre, distante, un hombre ensimismado en sus propios asuntos. Su madre, a menudo ausente, luchando contra sus propios demonios y dejando un hueco en el corazón del pequeño James. En esa soledad, buscando consuelo donde podía encontrarlo, Jim desarrolló una fascinación oscura con la religión, con sus misterios y promesas, y también con la muerte, el final inevitable de todo. Oficiaba funerales para animales, pequeños rituales macabros que reflejaban su incipiente obsesión, predicando con fervor a una congregación imaginaria, proyectando su voz en el vacío de su habitación. Era su primer ensayo de control, su primer intento de moldear la realidad a su voluntad. Los niños del vecindario, incapaces de comprender su peculiaridad, lo veían como un bicho raro, un ser extraño y solitario. Mientras otros jugaban a juegos infantiles, él se sumergía en las páginas de libros sobre Stalin y Hitler, obsesionado con el poder, con la forma en que estos hombres habían logrado subyugar a naciones enteras. No le interesaba la ideología, las justificaciones morales, sino el mecanismo puro y duro del dominio, la ingeniería del control. Su inteligencia aguda y su innata oratoria lo ayudaron a leer a las personas como si fueran libros abiertos, identificar con precisión sus debilidades ocultas y sus anhelos más profundos. Veía la religión no como una fuente de fe genuina, sino como una herramienta poderosa para el dominio, no como un camino sincero a la salvación, sino como un medio para controlar las masas. La falta de afecto genuino y la profunda necesidad de validación externa forjaron su personalidad narcisista, alimentando su ego insaciable. Necesitaba ser adorado constantemente, ser el centro de atención para llenar el vacío interior que lo consumía, para acallar las voces de la duda y la inseguridad. El niño que jugaba a ser Dios,
Pronto, inevitablemente, buscaría un escenario mucho más grande, un teatro global donde representar su drama personal. La semilla oscura del templo del pueblo ya estaba plantada, germinando silenciosamente, en la mente perturbada de un niño solitario de Indiana, esperando su oportunidad para florecer. Solo esperaba pacientemente el momento adecuado, las condiciones propicias para germinar y extender sus raíces venenosas. Así comenzó la historia trágica de un líder carismático, pero profundamente dañado, que transformaría su propio vacío existencial en una tragedia colectiva de proporciones inimaginables. El poder absoluto, la dominación total, era su verdadero y único objetivo, la obsesión que lo consumía por completo. En la América convulsa de los años 50 y 60, una era marcada por profundos cambios sociales y políticos, Jim Jones emergió como un predicador carismático, un orador elocuente que cautivaba a las multitudes con su fervor y promesas. Su mensaje: igualdad. Una visión de armonía racial y justicia social, comunidad, un sentido de pertenencia y apoyo mutuo, refugio ante un mundo hostil, un santuario donde encontrar consuelo y protección. Abrió sus puertas a los marginados, a aquellos que la sociedad había olvidado o rechazado, vendiendo pertenencia más que religión, ofreciendo un lugar donde ser aceptado y amado incondicionalmente. Creó una familia arcoíris, uniendo a personas de diferentes razas y orígenes bajo un mismo techo, donde las barreras raciales parecían disolverse, un oasis de armonía en medio de la segregación. Ofrecía ayuda real, satisfaciendo las necesidades básicas de sus feligreses. Pero bajo esa fachada, el control ya estaba en marcha, tejiendo una red invisible de dependencia y manipulación. Sus seguidores buscaban un lugar en el mundo, un propósito, una guía, un sentido a sus vidas. Jones se lo ofreció, pero a cambio de su independencia, exigiendo lealtad absoluta y obediencia ciega. Utilizaba manipulación emocional, euforia colectiva, creando un ambiente de histeria y fervor, y supuestas curaciones milagrosas para anular el pensamiento crítico, para silenciar las voces de la razón y la duda. Fingía milagros, creando ilusiones ópticas y escenificando curaciones falsas, y la gente, desesperada, creía, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. El fervor grupal ahogaba cualquier duda individual, la presión social silenciaba las voces disidentes. Pronto, animó a sus seguidores a entregar sus bienes, a renunciar a sus posesiones materiales y depender totalmente del templo, convirtiéndolo en su único proveedor y protector. Al perder su independencia económica, se volvieron dependientes de él, vulnerables a su manipulación y control. La comunidad pasó de refugio a prisión dorada, un lugar donde la libertad se sacrificaba en aras de la seguridad. Jones era el único con la llave, el único que podía abrir las puertas de la jaula. El predicador se convertía en carcelero de almas, aprisionando las mentes y los espíritus de sus seguidores. Así comenzó la transformación del templo en una secta, un culto destructivo liderado por un hombre con delirios de grandeza. Con un rebaño leal, Jones construyó una estructura de poder rígida y controladora. El templo del pueblo se transformó en una organización totalitaria, con Jones como figura incuestionable. Una jerarquía de devotos ejecutaba sus órdenes, aislándolo de críticas. La lealtad era hacia él, no hacia los ideales. Se intensificó el control psicológico, humillaciones públicas disfrazadas de catarsis, confesiones forzadas, destrucción de la dignidad. El miedo y la paranoia se convirtieron en moneda de cambio. Jones cultivó la narrativa de un enemigo externo, justificando medidas extremas. Se creó una red de informantes. Nadie confiaba en nadie, excepto en el Padre. El aislamiento psicológico era total. El templo controlaba todos los aspectos de la vida, relaciones, comida, incluso la sexualidad. El Padre es tu única familia, se repetía como mantra. La identidad individual era borrada, reemplazada por la verdad de Jones. El templo ya no era refugio, sino una secta aterradora. Bajo presión, la paranoia de Jones alcanzó su punto máximo. Necesitaba aislar a su rebaño del mundo. Así nació Jonestown, un paraíso socialista en la selva de Guyana, vendido como tierra prometida. Cientos entregaron todo para mudarse a lo desconocido, confiando ciegamente en el Padre. La realidad fue un brutal despertar, un campamento precario, jornadas extenuantes, comida escasa. El aislamiento era total, la jungla era parte del mecanismo de control.
Sin pasaportes ni dinero, los seguidores eran prisioneros. El colapso psicológico comenzó. Desnutrición, agotamiento, falta de sueño. La voz de Jones era omnipresente, transmitida día y noche. No había escapatoria a su propaganda ni a sus discursos paranoicos. Jonestown no era una utopía, sino una olla a presión psicológica. La voluntad individual se quebraba. Todo preparaba a la comunidad para el acto final que Jones planeaba. El paraíso prometido se convirtió en una trampa mortal. En Jonestown el control de la información era absoluto. Todo lo externo era filtrado y distorsionado. Los seguidores vivían en una burbuja informativa, dependientes de la única verdad, la de Jones. Alternaba entre amor y castigo, manteniendo a todos en ansiedad constante. Los castigos eran severos: encierros, humillaciones, vigilancia. El miedo y la fe se entrelazaron perversamente. Jones inventaba enemigos externos para justificar guardias armados y lealtad ciega. Se presentaba como figura divina, exigiendo fe absoluta. La vida se volvió una existencia de espejos rotos, la realidad distorsionada, la identidad personal destruida. El pensamiento crítico fue reemplazado por obediencia ciega. La esperanza de utopía se pudrió en una pesadilla de vigilancia y agotamiento. Los seguidores eran extensiones de la voluntad de Jones. Solo faltaba el acto final. La paranoia y el abuso de drogas llevaron a Jones a crear las Noches Blancas, simulacros de suicidio masivo. En la noche, las sirenas sonaban y Jones ordenaba reunirse para el suicidio revolucionario. Se repartían vasos con líquido rojo, supuestamente venenoso, y todos debían beberlo. Tras momentos de terror, Jones revelaba que era solo una prueba. Así normalizaba la idea del suicidio, desensibilizando a su gente. Cada noche blanca rompía barreras de resistencia. Quienes dudaban eran humillados y castigados. La presión del grupo era inmensa. Nadie quería ser el traidor. Jones enseñaba que la obediencia era más importante que la vida. Estas pruebas eran estrategias de control y selección de lealtad. Cuando llegó el día real, la comunidad ya estaba condicionada. Ya habían muerto en su mente. El ensayo final había terminado. Era hora de la función principal. El engranaje psicológico de Jonestown, un mecanismo complejo y oscuro. Fue una combinación letal de técnicas de manipulación y persuasión. Primero, el aislamiento, social, económico, físico e informativo, cortando toda conexión con el mundo exterior. Este vacío solo podía llenarlo el líder, Jim Jones, convirtiéndose en la única realidad, la única fuente de verdad. Segundo, la dependencia total. Jones proveía necesidades y propósito a sus seguidores, usando amor y castigo de manera estratégica para mantener la sumisión y el control absoluto. Tercero, la destrucción del yo individual. Confesiones públicas humillantes, vigilancia mutua constante, prohibición de lazos personales significativos. El pensamiento individual fue reemplazado por el colectivo, por la voz de Jones. Finalmente, la manipulación cognitiva, repetición constante de mensajes, control total del entorno, agotamiento mental y físico extremo. Así, las ideas irracionales y más descabelladas se aceptaban fácilmente. Todo el sistema estaba diseñado para quebrar la mente de los individuos y reconstruirla completamente a imagen y semejanza del líder. Jonestown fue el laboratorio macabro del control mental total. La visita del congresista Leo Ryan fue el catalizador del fin. A pesar del montaje de Jones, varios seguidores pidieron ayuda para escapar. Al intentar irse, Ryan y su grupo fueron emboscados y asesinados por los guardias de Jonestown. Para Jones, esto selló su destino. Activó el plan final. En el pabellón central, la sirena sonó por última vez. Jones anunció que el fin había llegado y preparó la mezcla mortal. El terror y la resignación se apoderaron del lugar. El audio de los últimos minutos es escalofriante. Llantos, protestas. La voz de Jones instando a morir con dignidad. No es suicidio, es un acto revolucionario, repetía. Las enfermeras administraron el veneno a los bebés, luego a los niños, luego a los adultos. Más de 900 personas murieron envenenadas. Jim Jones no bebió el veneno. Fue hallado con un disparo en la cabeza. El pastor llevó a su rebaño al matadero. Jonestown se convirtió en sinónimo de tragedia colectiva. Jonestown no murió en la jungla. Su fantasma sigue advirtiéndonos sobre los peligros del control mental. La tragedia no fue un evento aislado,
sino la manifestación extrema de mecanismos de manipulación que aún existen. Hoy, estos mecanismos se adaptan a nuevos contextos, líderes populistas, gurús de autoayuda, cámaras de eco en redes sociales, el aislamiento, la creación de enemigos, el control de la información y la promesa de utopía siguen vigentes. El carisma tóxico y la explotación emocional no han desaparecido. El escenario puede ser digital, pero el engranaje psicológico es el mismo. La lección de Jonestown es un llamado a la reflexión y la prevención. Debemos cultivar el pensamiento crítico y enseñar a cuestionar la autoridad. Proteger nuestra autonomía mental es la defensa más poderosa. El monstruo no siempre viene con garras. A veces llega con una promesa de paraíso. No entreguemos la llave de nuestra mente. Jonestown no fue solo una tragedia, fue una advertencia. Una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder usa la máscara de la fe, cuando la obediencia se convierte en una sentencia y cuando el amor se vuelve control absoluto. Esto fue Anatomía del Poder, donde diseccionamos las mentes de los líderes más peligrosos, carismáticos y oscuros de la historia. Si quieres seguir explorando los límites de la manipulación, el poder y la psicología de masas, suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, las desnudamos.